tardes. Gracias a todos por acompañarnos el día de hoy en la transmisión de la conferencia Suelos Contaminados en México, una asignatura pendiente. A nombre de la División de Educación Continua y a Distancia de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, les doy la bienvenida y también a nombre de nuestro jefe de división, el maestro Víctor Manuel Rivera Romay. El día de hoy vamos a retomar sus dudas al finalizar la ponencia de la persona que nos acompaña a compartir conocimiento. Él es el maestro Francisco Javier Barrón Santos y me voy a permitir leerles un poquito de su extracto. El maestro Francisco Javier Barrón Santos es ingeniero ambiental por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco. Es maestro en Ciencias en Estudios Ambientales y de la Sustentabilidad por el Instituto Politécnico Nacional. Actualmente se desempeña como consultor independiente y docente en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, en el programa de Ingeniería en Sistemas Ambientales y en la Escuela de Medicina y Homeopatía en la Maestría en Ciencias en Salud Ocupacional, Seguridad e Higiene en el Instituto Politécnico Nacional. En el ámbito profesional, como consultor, ha participado en más de 40 proyectos de caracterización y remediación de suelos en el sureste, centro y norte del país, como ejecutor y supervisor a favor de Pemex Logística. También participó en la implementación de los subsistemas de administración ambiental y de la Administración de Seguridad y Salud en el trabajo. Actualmente, él nos apoya dentro del curso de caracterización que se imparte en esta división. Y pues sin más, le dejo los micrófonos, maestro. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con esta conferencia, donde, como ya comentamos, el título es Suelos Contaminados en México, una asignatura pendiente. Entonces, vamos a comenzar. Antes de esto, justamente nos hacemos la pregunta, o la pregunta obligada es, ¿cómo definimos la contaminación de un suelo? Entonces, por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura nos define un suelo contaminado como es la presencia de una sustancia química como tal o una sustancia que no pertenece al suelo como tal y se encuentra presente en una concentración más alta de lo normal y que generalmente presenta efectos adversos sobre cualquier organismo al que no está destinado. ¿Vale? Entonces, más adelante vamos a ver también la definición, pero ya de manera particular aquí en nuestro país. Luego, entonces, ¿por qué es importante en este orden de ideas justamente voltear a ver o generar este interés en lo que es la contaminación del suelo, ¿no? Entonces, justamente a nivel mundial, como tal, el suelo o la problemática, la contaminación del suelo como tal, se ha identificado que es la tercera amenaza más importante en las funciones, obviamente, del suelo, por ejemplo, en Europa y Eurasia. Es la cuarta más importante en África del Norte, la quinta en Asia, la séptima en Pacífico del Noroeste, la octava en Norteamérica y la novena en África y subsahariana, así como en Latinoamérica. Entonces, este es un problema que justamente a nivel mundial ya está causando interés. ¿Por qué? Porque justamente tiene un impacto importante. Entonces, una vez que ya comprendimos o ya pudimos entender qué es o a qué nos referimos con un suelo contaminado, pues justamente es importante mencionar cuáles son las principales fuentes o de dónde viene esta contaminación, de dónde puede venir esta contaminación. Una de las cuestiones importantes que se ha detectado a nivel mundial es que estas principales fuentes de contaminación del suelo pues son antropogénicas, es decir, que nosotros como sociedad, como seres humanos, pues justamente somos responsables de esta contaminación. Entonces, al ser responsables de esta contaminación, y como ya vimos que es un elemento, un agente, el cual
se encuentra en concentraciones que puede provocar algún daño, pues justamente estas concentraciones pueden alcanzar o están alcanzando niveles preocupantes alrededor de todo el mundo. Entonces, vamos a observar dentro de estas actividades cuáles son las principales que justamente causan estas contaminaciones en el suelo. Primeramente tenemos como en las actividades mineras, justamente, posteriormente las actividades del sector hidrocarburos, las actividades agrícolas, posteriormente las actividades industriales, las instalaciones o estaciones de servicio, que estas justamente también han tenido una proliferación importante, el uso de aguas residuales en la irrigación de campos agrícolas. Esa es una práctica muy común en nuestro país. Y en último lugar o séptimo lugar, pero no menos importante, es el depósito de residuos de manera irregular. Es decir, todos estos tiraderos clandestinos que nosotros vemos a lo largo de nuestro país, justamente también provocan esto, ¿no? Entonces, aquí, pues, todo tipo de residuos, tanto residuos sólidos urbanos como pueden ser residuos de manejo especial o inclusive residuos peligrosos que no se encuentran en las condiciones necesarias, pues justamente van a provocar esta contaminación. Entonces, siguiendo este orden de ideas, aquí en esta gráfica podemos observar algunos ejemplos de esto que acabamos de mencionar. Por ejemplo, en los agroquímicos tendremos plaguicidas, herbicidas, algunos fertilizantes, los residuos industriales, tendremos metales pesados, solventes, algunos efluentes de estos residuos industriales. Por ejemplo, en la eliminación de residuos tendremos inclusive casos donde tenemos presencia de residuos radioactivos, los lodos de las aguas residuales, cuando las concentraciones de ciertos metales se encuentran por encima de la normatividad indicada, ¿no? La irrigación, por ejemplo, el agua salina o el agua residual, también tendremos problemas con el agua marina y la superficial, en este caso más que nada por la intrusión salina, algunos contaminantes que vienen disueltos justamente en el agua y, por ejemplo, también algunas cuestiones aquí de aerosoles salinos marinos, ¿no? Los residuos sólidos urbanos o residuos domésticos, como también ya habíamos mencionado en la diapositiva anterior, están compuestos por muchas cosas. Tenemos surfactantes, algunos farmacéuticos, inclusive también metales pesados, ¿no? Y justamente de la atmósfera también pueden provenir como lluvia ácida, polvo, todo lo que traiga justamente disperso en la atmósfera, también puede llegar al suelo y convertirse en un contaminante. Entonces, aquí como vemos también, tendremos que justamente voltear tanto al suelo y al subsuelo. Entonces, aquí algunos autores manejan el suelo como la capa justamente aprovechable del mismo, donde podemos obtener beneficios agrícolas, ¿no? Que es a veces hasta 1 metro de profundidad. Todo lo demás, hasta llegar al agua subterránea, se considera como subsuelo y posteriormente agua subterránea. Entonces, regularmente a mí me gusta considerar la matriz completa como tal como suelo, subsuelo y agua subterránea. Y entonces esto vamos a ver que tiene cierta razón de ser y justo lo explicaremos en unas diapositivas más adelante. Entonces, ya conocemos qué es la contaminación del suelo, ya vimos algunos ejemplos de estos posibles contaminantes que pueden estar presentes y justamente en concentraciones a las cuales pueden causar daño tanto a la población como a los ecosistemas, ¿no? Entonces, en general, ¿por qué es importante? Entonces, porque justamente cuando tenemos la presencia de estos agentes extraños o que no corresponden al suelo, pues pueden interactuar con nosotros y con el entorno, ¿no? Entonces, esta diapositiva aquí justamente nos muestra estas interacciones, tanto como vías de exposición como la migración de estos contaminantes en un entorno doméstico. Entonces, muchas veces nosotros como que no alcanzamos a dimensionar esta parte, ¿no? Entonces, sí sabemos que hay contaminación en el suelo, nos imaginamos, por ejemplo, los suelos agrícolas,
algunas cuestiones de los residuos de minería, los mismos residuos sólidos urbanos, pero a veces es un poco complicado hacer este match en cómo nos va a afectar a nosotros directamente. Entonces, esta diapositiva en particular justamente nos muestra esta interacción como tal y cómo en el seno doméstico, pues justamente podríamos interactuar con los contaminantes. Entonces, aquí podemos observar en línea continua las diferentes vías de exposición y las líneas discontinuas nos van a decir justamente esta migración de contaminantes, es decir, cómo van a viajar, porque recordemos que los contaminantes pueden viajar a lo largo de la atmósfera, como lo vimos, a lo largo también pueden estar presentes en otras matrices, en el aire, en el agua, pueden llegar al suelo y entonces, una vez que lleguen al suelo, ya tendremos estas interacciones, ¿no? Entonces aquí podremos ver, por ejemplo, esta parte que podremos ingerirlas, tendremos esta vía de exposición de ingestión, ya sea por algunos polvos que se tienen. También, obviamente, al hablar de un entorno agrícola, pues justamente por esta vía de exposición también ingestión, podremos consumir inclusive vegetales contaminados y justamente los contaminantes que se encuentran en el suelo pueden ser transmitidos a nuestro vegetal y podremos tener esta ingestión, ¿no? Entonces, también del mismo suelo podemos tener esta migración de contaminantes en forma de vapor, que es su forma en la cual se va a transportar y también lo podremos tener, ¿no? También podremos tener, por ejemplo, de la misma manera que la ingestión, también podemos tener el contacto cutáneo con este mismo polvo, ¿no? Tanto en el interior como en el exterior de nuestro domicilio, ¿no? Y justamente otra vía de migración, pues va a ser este arrastre que vamos a tener, por ejemplo, del jardín al interior de nuestro domicilio, ¿no? Entonces, justamente aquí también, por contacto, justamente aquí el ejemplo es muy claro, un infante que está en contacto con este suelo, pues puede tener también esta vía de ingestión. Los vapores de igual manera, tendremos esta migración en el exterior y justamente también tendremos aquí nos representa la parte ocupacional como tal, que es el trabajador que se dedica a hacer estas actividades, que está en contacto con estos contaminantes, entonces ¿cuál va a ser su vía de exposición? Pues justamente la inhalación de estos polvos, ¿no? Y justamente la absorción por las plantas, que esto nos va a llevar al consumo de los vegetales, y la otra vía es el polvo arrastrado por el viento. No sé cómo verán, muchas veces, como les comentaba al principio de esta diapositiva, como que no, a veces nos cuesta un poquito de trabajo dimensionar cómo estamos expuestos a estos contaminantes si es en el suelo como particular, ¿no? En las otras matrices tal vez es mucho más fácil verlo, ¿no? Si nosotros hablamos, por ejemplo, de un contaminante en el agua, pues ahí es muy rápido identificar cómo vamos a estar expuestos, ¿no? Si nosotros la ingerimos, si nos bañamos o si nos lavamos las manos, justamente tendremos estas vías de ingestión o contacto dérmico, ¿no? De igual manera por el aire, ¿no? Entonces, la última pandemia que acabamos de vivir justamente era el medio de transmisión o fue el medio de transmisión el aire, ¿no? Estos bioaerosoles. Entonces, como que es un poquito más fácil o más sencillo dimensionar cómo estamos expuestos a los contaminantes en estas dos matrices. Sin embargo, en suelo a veces es un poquito más complejo imaginarnos cómo es que estamos expuestos, ¿no? Luego entonces, una vez que ya estamos expuestos, aquí se toma como ejemplo la vía de ingestión, por ejemplo, de los contaminantes y cómo es que nos va a afectar directamente a nuestro organismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando aquí tenemos la ingestión, una de las cuestiones que va a empezar o vamos a empezar a presentar un problema es la vía gastrointestinal, ¿no? Una dosis de ingesta, esta obviamente está unida al suelo,
si tiene, por ejemplo, esta toxicidad local, justamente una vez que nosotros lo ingerimos, esta libera la fracción bioaccesible, que es la que nosotros vamos a ingerir como tal. Aquí puede que pueda permanecer en el intestino o puede ir a la sangre por absorción. Aquí ya va a afectar, por ejemplo, a nuestro hígado, lo vamos a metabolizar y aquí vamos a tener, por ejemplo, una circulación sistémica, ¿no? Y justamente en el del compuesto original vamos a tener esta fracción biodisponible y justo podremos llegar desde la toxicidad local hasta la toxicidad sistémica, ¿no? Donde tendremos la distribución y justamente esto podrá afectar a diferentes órganos de nuestro cuerpo hasta la excreción, ¿no? Si es que llega a la excreción, también igual puede permanecer en cualquiera de nuestros órganos como tal, ¿no? Entonces, si vamos ya, justamente haciendo una recapitulación de lo que hemos visto hasta el momento, pues entonces como que es un poquito más fácil empezar a ver la importancia justamente de la contaminación como tal en nuestra matriz, suelo, subsuelo y por supuesto el agua subterránea, ¿no? Entonces, una vez que ya pudimos dimensionar esto, que es lo que sigue, pues justamente recordemos que vamos de lo general a lo particular, ¿no? Entonces, una vez que ya vimos que justamente ya se convirtió o el mundo está volteando a ver como tal el tema de la contaminación en el suelo y que se está convirtiendo en un elemento importante en el cual justamente se están tomando acciones a nivel mundial para evitar esto y una vez que ya estén contaminados, pues poderlos remediar o llevar a las condiciones originales que teníamos, ¿no? Entonces, a nivel global, ya vimos cómo está, entonces vamos ya a tropicalizarlo hacia nuestro país y justamente vamos a ver o vamos a abordar cuál es la situación actual de los suelos contaminados en nuestro país. Entonces, como les comentaba, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en su artículo 5, en su fracción 40, nos lo va a definir como un lugar, espacio, suelo, cuerpo de agua, instalación o cualquier combinación de estos que ha sido modificado, ya sea con materiales o residuos peligrosos, que por sus cantidades y características pueden representar un riesgo tanto a la salud humana, a los organismos vivos y al aprovechamiento de los bienes o propiedades de las personas, ¿no? Entonces, así nos lo define nuestra ley como tal, ¿no? Entonces, ya justamente, ¿dónde estamos situados como país? Eh, Nosotros contamos, o México cuenta, con un inventario nacional de sitios contaminados. Entonces, en este inventario nacional de sitios contaminados, justamente lo que se está haciendo, lo que la intención, ¿por qué nació? Pues es recopilar justamente cuántos sitios contaminados tenemos, ¿no? Y esto va de la mano con el Plan Nacional de Remediación de Sitios Contaminados, ¿no? Entonces, eh, por un lado vamos a tener el Inventario Nacional de Sitios Contaminados que nos va a decir cuántos, dónde están, cuál es el estatus de cada uno de estos sitios. Y por el otro lado, justamente hacemos esta empatía con el Programa Nacional de Remediación de Sitios Contaminados, que justamente es donde se dan las directrices para saber cómo vamos a atender estos sitios contaminados. Entonces, de este Inventario Nacional de Sitios Contaminados se recopiló que hasta 2018, esto también es importante y cobra importancia, tenemos 913 sitios contaminados a nivel nacional. De estos 913 sitios contaminados, 756 se encuentran en zonas rurales y 157 en zonas urbanas, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante la fecha? Justo porque uno de los objetivos del Programa Nacional de Remediación de Sitios Contaminados es eh, hacer más funcional y, implementar estrategias que nos permitan llevar un mejor control
de estos sitios contaminados, ¿no? Entonces, son 913 como tal a nivel nacional, pero justamente, ¿cómo es que eh, se conforma este inventario nacional de sitios contaminados? Bueno, pues con información de la Semarnat y con información de la CEA, ¿no? Que es la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, que se encarga de ver todo el sector hidrocarburos junto con la Semarnat. Y entonces la información de ellos se tiene, se consolida y se tienen estos 913 sitios contaminados, ¿no? Pero es importante señalar aquí que lo vamos a ver también en las diapositivas más adelante, pero me adelanto un poquito. Justamente este inventario se lleva eh, cuando por parte del responsable de la contaminación, se da fe y se registra como tal nuestro sitio contaminado. Entonces, vamos a ver que en México como tal, lo sabemos, tenemos diferentes, una de nuestros mayores cuestiones que impulsa nuestra economía es el transporte, por ejemplo, de hidrocarburos. Entonces ahí vemos que vamos a tener muchos reportados, pero no necesariamente van a estar aquí. ¿Por qué? Porque justamente no han pasado por todo este proceso para llegar a definir que es un sitio contaminado. Luego entonces, también dentro de este inventario ya se identificaron estos 900 sitios contaminados. También tenemos otra categoría que son sitios potencialmente contaminados. Es decir, aquí tenemos 594 sitios que posiblemente estén contaminados. Es decir, justamente a eso se refiere. Potencialmente, es decir, no sé. ¿Por qué no sé? Porque no sé si hay vamos a ver que hay un marco jurídico, no sabemos si están por encima de la concentración, de este límite máximo permisible o no, o todavía están ahí en el limbo, ¿no? Entonces, justamente, como mencionaba, parte del programa, uno de los objetivos del Programa Nacional de Remediación de Sitios Contaminados es eso, ¿no? Poder implementar estrategias que nos puedan definir esto y tener un control de mejor manera, ¿no? Entonces, a continuación les voy a mostrar un pequeño video de lo que se vive día con día en nuestro país. Este es como tal un suelo que se contaminó obviamente por la acción de una toma clandestina en el municipio de Calpulalpan. Entonces, justamente aquí podemos ver cómo este es el ducto que transporta el hidrocarburo. Aquí, como pudieron observar, existe esta fuga y en la parte de abajo es el suelo, que la población lo está recolectando y pues justamente esto llevó a que el suelo que está ahí se contaminara, ¿no? Entonces, como les comentaba, tenemos un marco legal en nuestro país justamente para sitios contaminados. ¿Esto a dónde va? Pues justamente, o como parte, cómo es que lo podemos dimensionar, pues justamente parte desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde parte del artículo cuarto, donde toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar. Y de ahí justamente vienen estas leyes, que la primera es la Ley General para el Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, luego la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, junto con la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, y obviamente cada una de estas va a tener sus reglamentos. También vamos a tener leyes estatales y las normas oficiales mexicanas y normas mexicanas. Entonces, justamente aquí en nuestro país actualmente solo contamos con tres normas oficiales mexicanas que regulan las concentraciones de contaminantes en el suelo. La primera es la norma 147 de la Semarnat y la Secretaría de Salud, que justamente establece estas concentraciones de remediación para suelos contaminados con metales pesados, ¿no? También tenemos la norma oficial mexicana 138,
de la Semarnat y la Secretaría de Salud del 2012, donde están los límites máximos permisibles para hidrocarburos, así como sus lineamientos para el muestreo y caracterización, así como sus especificaciones de remediación. Y la 133 de la Semarnat del 2015 nos habla de la protección ambiental de los bifenilos policlorados y sus especificaciones de manejo. Y vamos a tener 6 normas mexicanas, las cuales se refieren o hacen referencia a los métodos analíticos para poder determinar las concentraciones que vimos aquí, que se tienen en estas normas, ¿no? Entonces, como ven, pues justamente no tenemos lo que más, o cómo es que se prioriza una norma, pues justamente por las actividades o lo que más podremos encontrar, ¿no? Que en este caso, pues son justamente las actividades mineras y las actividades de hidrocarburos. Por eso es que existen estas normas, ¿no? En la siguiente diapositiva vamos a poder observar justamente la evolución de esta legislación, donde justamente en 1999 se hace la adición en el artículo 4 del medio ambiente adecuado. Justamente en el 2012 se hace la reforma al ambiente sano. Justamente también en el 2004 tendremos el convenio de Estocolmo y el convenio de Minamata, que se parte de los residuos peligrosos, y el mercurio como tal. En el 71 ya había nacido un poco este interés con la Ley Federal de Protección Ambiental. En el 88 se hace la LGPA, en el 2003 la LGPGIR, en el 2013 la Ley de Responsabilidad Ambiental, y en el 2014 la Ley de la SEA, ¿no? Entonces, como les comentaba, en el 2004 está la 147, que es la referente a metales pesados, la 052 en el 2005, que es la de residuos peligrosos, la 138, que es la de hidrocarburos, y las que habíamos comentado, que son las normas mexicanas, que básicamente son las determinaciones analíticas. Luego, entonces, ¿cómo lo vemos ya en nuestro país? Bueno, pues en nuestro país ya tenemos una clasificación específica que es como tal emergencias y pasivos ambientales. Entonces, ¿a qué se va a referir? Justamente tomamos en el artículo 132 del reglamento de la LGPGIR, nos define emergencia ambiental cuando la contaminación del sitio se va a derivar de una circunstancia o evento indeseado o inesperado que ocurre repentinamente y tenga como resultado la liberación no controlada, ya sea incendio o explosión, de uno o varios materiales o residuos peligrosos que puedan causar daño, como ya vimos, a la salud humana y al medio ambiente de manera inmediata, ¿no? Y el pasivo ambiental es aquel sitio que justamente provino primero de una emergencia ambiental, pero no se atendió como tal, sino se dejó ahí y pasó mucho tiempo, pasó algo de tiempo y no se atendió. Entonces, pero que sí obliga o implica una obligación de remediación, ¿vale? Entonces, esas son las dos clasificaciones generales que nos da nuestra ley general para la prevención y gestión integral de nuestros residuos, ¿no? Entonces, también nos menciona, una vez que tendremos esta emergencia ambiental o estos eventos, ¿qué es lo que tendremos que hacer? Entonces, el artículo 129 del reglamento también nos dice que, por ejemplo, cuando existan derrames, infiltraciones, descargas o vertidos accidentales de estos materiales o residuos peligrosos, primero, que no excedan 1 metro cúbico de estos materiales o residuos peligrosos. Yo como generador o los generadores como tal, lo que tendrán que hacer es justamente aplicar las medidas de urgente aplicación, que ahorita vamos a ver cuáles son, y para poder minimizar, limitar esta dispersión, y lo podremos llevar como control en nuestra bitácora, ¿no? Esto siempre y cuando el producto no exceda 1 metro cúbico de volumen. Y entonces, justamente también los artículos 130, 131 y 132 nos dice cuál es el mecanismo de acción que tendremos que seguir. Tenemos nuestro incidente
y estas son las medidas de urgente aplicación, que es la contención, la recuperación y limpieza. Una vez que yo tenga estas, que haya aplicado estas acciones, tendré que determinar si efectivamente el suelo que está afectado por este material o residuo peligroso, efectivamente se encuentra fuera de los límites máximos permisibles, ¿no? Y esto lo haré mediante, ¿qué? Mediante la aplicación o la ejecución de un estudio de caracterización. Y si dentro de estos resultados de mi estudio de caracterización eh, me arroja que está por encima de ellos, pues tendré que aplicar acciones de remediación. ¿Qué pasa cuando no tengo yo una normatividad o una norma que me ayude a definir o que me diga cuáles son estos límites máximos permisibles? Bueno, cuando no tengo una norma, puedo hacer un estudio de riesgo ambiental, que este estudio me va a permitir si en esas concentraciones que están representa, primero determinar si representa un riesgo o no, como tal, la concentración. Y posteriormente también me ayudará a determinar cuáles son estas concentraciones para poder llegar y estas concentraciones a las cuales este estudio me permita conocer cuáles son estas concentraciones específicas para poder llevarlas a remediación. Y estas concentraciones serán aquellas que ya no representen un riesgo ni a la población ni al ecosistema como tal, ¿no? ¿Quién se encarga de que esto se cumpla, de dar vigilancia a este cumplimiento? Bueno, pues la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Profepa y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, como quedamos, ¿no? Cuando se trate de las actividades propias del sector hidrocarburos, la SEA es quien se va a encargar de hacer todo el seguimiento y la vigilancia. Cuando no sea cuestión del sector hidrocarburos, quien se va a encargar es la Secretaría del Medio Ambiente con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Entonces, justamente, ¿qué es lo que ya vamos a realizar aquí? Pues siguiendo el esquema anterior, vamos a desglosarlo un poquito más. Aquí avisaremos de manera inmediata cuando tengamos un incidente, ya sea a la Profepa, a la SEA o a la Conagua inclusive, porque cuando ya afectó el agua subterránea ya no es competencia ni de la Semarnat ni de la SEA, ya entra Conagua directamente. Entonces, aquí tendré un máximo de 24 horas para avisarles y una vez que yo confirme este evento, tendré un máximo de 72 horas. Posteriormente me vendrá una inspección de alguna de estas autoridades para verificar lo que yo reporte. Posteriormente hago estas acciones de contención, limpieza y recuperación y una vez que yo tenga esto, podré hacer mi trabajo de caracterización con las normas oficiales que están, que tengo marcadas como tal o con un estudio de riesgo ambiental. Y como les comenté, una vez que tengo esto, pues entonces ahora sí ya podré llevar a cabo los trabajos de remediación aplicando una técnica avalada por quién, por la autoridad en el resolutivo cuando yo presento mi programa de remediación, ¿vale? Esto lo puedo presentar ya sea con la SEA o con la Semarnat, o inclusive igual cuando, como les comentaba hace un momento, haya afectación de agua subterránea, también lo tendrá que hacer la CONAGUA, ¿no? Una vez que tengo esto, ya justo tendré que ingresar un programa de remediación. Y este programa de remediación, ¿qué debe de incluir? Los estudios de caracterización, es lo que ya vimos y estamos diciendo que sí efectivamente está o no está contaminado. También no necesariamente puede estar contaminado, como ya lo vimos. Puede que si no hay una norma asociada, puedo presentar mi estudio de riesgo ambiental, investigaciones históricas en el caso de los pasivos ambientales que ya tienen, que no sabemos, que sabemos cuándo fue, pero que no tenemos los datos inmediatos. Para eso se piden las investigaciones históricas en el caso de los pasivos ambientales. Y por último, hacemos la propuesta de remediación, donde vamos a decir, de acuerdo al contaminante, a las condiciones del suelo, cuál será de estas la mejor técnica para ese sitio en particular que podrá llevar las concentraciones a estos límites o a estos límites en los cuales no va a presentar riesgo ni para la salud ni para el ente.
¿no? Entonces, ¿quién se va a encargar de aprobar estos programas de remediación? Pues como vimos, la Semarnat o la SEA, ¿no? Únicamente van a evaluar caracterizaciones o acciones de remediación cuando se forme parte de un programa de remediación, ¿no? Es decir, ¿qué queremos decir con esto? Y esto es bien importante, sobre todo en la gestión. Si yo hago un estudio de caracterización, jamás me van a evaluar el estudio de caracterización de manera individual. Es decir, en el estudio de caracterización voy a describir las características principales del suelo, cómo afectan la movilidad del contaminante, el volumen del suelo contaminado, el área del suelo contaminado, pero no me lo van a evaluar de manera individual, tiene que ir acompañada de mi propuesta de remediación. Y entonces, justo todo esto va a integrar un programa de remediación y es al que se va a dar seguimiento y es el que se ingresa y es con el cual se determina justamente si el sitio se encuentra dentro de esta categoría de sitio contaminado. Entonces, brevemente, ¿qué es la remediación? Pues va a ser un conjunto de medidas que vamos a colocar en estos sitios o vamos a someter a estos sitios contaminados con el objetivo de reducir los contaminantes hasta un nivel seguro para la salud y el ambiente, ¿no? Y prevenir su dispersión, obviamente. ¿Quiénes van a ser los responsables de la remediación? Bueno, personas físicas o morales que ya sea directa o indirectamente se contaminen en un sitio o tengan daño o afectación al ambiente. También las personas responsables, perdón, de actividades relacionadas con la generación y manejo de materiales y residuos peligrosos que hayan ocasionado la contaminación de estos sitios. Y también los propietarios o poseedores de previos de dominio privado y los titulares, ya sea de áreas concesionadas, cuyos suelos se encuentren contaminados. Entonces, ¿puede participar la Semarnat en estos programas de remediación? Sí, claro. ¿Cuándo pueden participar? En el caso, por ejemplo, de que un sitio contaminado quede abandonado, es decir, que no haya un responsable de la contaminación, que haya sido expropiado por causa de utilidad pública, que se haya expedido una declaratoria de remediación por el Ejecutivo Federal, que el sitio sea propiedad de una entidad federativa o de un municipio, o que haya sido ordenada la remediación por mandato federal o a través de un laudo arbitral o internacional. ¿Vale? Y como ejemplo, rápidamente, vamos a ver tres casos. El primero es el de Cromatos de México, donde se tuvo la presencia de cromo hexavalente en suelo, subsuelo e inclusive agua subterránea. Se hicieron trabajos de remediación, se llevaron a cabo la remediación de 228,000 toneladas aproximadamente y se terminó el 15 de junio del 2012 y esto tuvo un costo aproximado de 414,000 millones de pesos, ¿no? El segundo caso que también ya fue concluido fue en 2007 y fue en Guadalcazar, donde en los años 90 y 91 se operó una estación de transferencia de residuos peligrosos de manera inapropiada, lo que provocó la contaminación de esto. Y aquí lo que hicieron pues fue remediar estas tres celdas que había con esta problemática y lo que costó pues fue alrededor de 24,000 millones de pesos, ¿no? Y el último es el de la unidad industrial Fertimex o Tequem, que se encuentra ubicado en Salamanca, Guanajuato, donde hasta la fecha ya se han realizado acciones de remediación como tal, pero todavía falta remediar un volumen, ¿no? Entonces, inclusive salió la licitación el año anterior, si no mal recuerdo, pero quedó desierta, entonces aquí tenemos algunos pesticidas, ¿no? Entre DDT, DDE, DDD, y todavía falta inclusive que se termine de remediar como tal, ¿no? Entonces, casi para terminar, ¿cuáles son los principales tipos de tratamientos que existen para remediar estos suelos contaminados? Y
cuáles son sus principales ventajas y desventajas, ¿no? Entonces, dentro de estos tratamientos se encuentran los tratamientos tanto biológicos, físico-químicos y los tratamientos térmicos, ¿no? Entonces, las ventajas, por ejemplo, los tratamientos biológicos es que son efectivos en cuanto a costos. Las técnicas son benéficas para el medio ambiente, los contaminantes generalmente logran ser destruidos y una vez que acabamos eso, pues la verdad es que ya el tratamiento que requiere posterior es mínimo, ¿no? ¿Cuáles son sus desventajas de estos tratamientos biológicos? Pues que requieren mayores tiempos de tratamiento, se necesita verificar, por ejemplo, la toxicidad de productos intermediarios y no pueden emplearse si el tipo de suelo, por ejemplo, no favorece el crecimiento microbiano, ¿no? El siguiente importante son los tratamientos físico-químicos. Sus ventajas es que son efectivos en cuanto a costos, pueden realizarse en periodos cortos, el equipo es accesible, hay muchas veces que no se necesita mucha energía o, digamos, cuestiones de mucha ingeniería en el diseño. ¿Cuáles son las principales desventajas? Pues bueno, que los residuos generados, por ejemplo, por técnicas de separación, deben tratarse o disponerse. Un ejemplo de esto es el lavado de suelos. El lavado de suelos es una técnica físico-química en la cual justamente, como su nombre lo dice, nosotros hacemos un lavado con un surfactante y hacemos la transferencia del contaminante, le quitamos del suelo y lo ponemos en el agua, ¿no? Entonces, aquí a eso se refiere. Yo ya, el suelo va a quedar con estas concentraciones a las cuales ya no representa un riesgo, pero voy a tenerla en el agua. Entonces, tendré que tratar el agua o tendré que disponerla, ¿no? Y cualquiera de los dos casos, esto genera aumento en los costos o necesidad de permisos, ¿no? También podemos alterar la movilidad de los contaminantes. Por ejemplo, cuando hacemos solidificación o estabilización o vitrificación, si no tenemos bien identificado dónde está el contaminante, pues uno de los riesgos asociados será que no estemos encapsulando, por ejemplo, en el caso de la vitrificación o el encapsulamiento, no estemos abarcando la totalidad del contaminante y pues puede seguir dispersándose, ¿no? Y por último tendremos a los tratamientos térmicos. Estos son tratamientos rápidos de limpieza, sin embargo es el tratamiento más costoso, ya que justamente estos costos van a aumentar en función a qué, en función tanto al empleo de energía como al equipo intensivo, mano de obra y capital. Perfecto. Entonces, a manera de conclusión, la situación que tenemos actualmente de los suelos contaminados en México, pues requiere una atención prioritaria, ¿no? Este año justamente vence nuestro programa nacional de remediación de sitios contaminados. Sale en el 2021, este sexenio comenzó en el 2018, el 2018 sale hasta 2021 nuestro programa nacional de remediación de sitios contaminados y es del 2021 al 2024, ¿no? Entonces, estamos cerrando y la verdad es que aún nos quedan muchas áreas de oportunidad, ¿no? Entonces, eh, un tema también que está quedando por ahí, que observó, por ejemplo, la Defensoría de Derechos Humanos, fue el tema de los plaguicidas, ¿no? Entonces, el tema de los plaguicidas, justamente hubo una recomendación en la cual se pusieran a disposición los medios necesarios para poder tener un diagnóstico de el tema de los suelos contaminados con pesticidas en nuestro país, ¿no? Y actualmente se identificaron dentro del universo de estos 913, 125 sitios contaminados por plaguicidas, ¿no? Entonces, es una tarea ardua que nos queda. No hay norma, como vimos, para los plaguicidas, sin embargo, podemos hacer estudios de riesgo ambiental en los cuales lo haremos de manera particular. La ventaja que nos permite los estudios de riesgo ambiental es hacer un traje a la medida, ¿no? Es decir, las condiciones particulares en las cuales tendremos que ver que esa concentración, como está, y las vías de exposición que tiene, tanto a la población como al entorno,
represente un riesgo y una vez que nosotros podamos determinar cuál será la concentración a la cual ya no va a representar ningún riesgo. Y una vez determinando eso, podremos decir con qué técnica de una de las tantas que caen en las categorías que vimos en la diapositiva anterior, podemos lograr esto, ¿no? La segunda conclusión es que, pues justamente tiene que ser un trabajo conjunto, tanto el gobierno, la industria y la sociedad civil. ¿Para qué? Para que hagamos tanto políticas efectivas y prácticas sostenibles, ¿no? Políticas públicas efectivas que nos permitan justamente hacer esta gestión de una mejor manera y las prácticas sostenibles para qué? Para minimizar la contaminación del suelo que tenemos, ¿no? Y minimizar este problema. Realizar las acciones conjuntas entre las principales dependencias, sobre todo para la remediación de aguas subterráneas. Como lo vimos anteriormente, no tenemos ninguna normatividad asociada a aguas subterráneas, ¿no? Y es muy complicado, ese tema es muy complicado. Entonces, y casos de contaminación de aguas subterráneas en el país tenemos muchos. Y contaminar aguas subterráneas es muy fácil, remediarla requiere muchos años, ¿no? Entonces, justamente ahí nos falta, es una gran área de oportunidad que tendremos que realizar estas acciones conjuntas. Y por último, pues necesitamos realizar acciones que garanticen tanto la protección como la restauración de los suelos, asegurando un entorno saludable para la población, ¿no? Si bien la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental implementó esta cuestión del que contamina paga, todavía hay muchas cuestiones o muchos vacíos legales, los cuales todavía hacen que se encuentren en el limbo estos 459 sitios que veíamos, ¿no? 549 sitios, perdón, estos 549 sitios que veíamos posiblemente contaminados, ¿no? Y con esto cerraría mi participación. Este es mi contacto. Ahí igual no omito hacerles también la invitación. La maestra Aurora ya lo había comentado al principio de esta breve plática. El curso que damos aquí justo de manera virtual es caracterización y remediación de suelos y acuíferos contaminados con hidrocarburos, ¿no? Entonces, la próxima fecha es la siguiente semana, del 30 de septiembre al 4 de octubre. Son 24 horas en un horario de 4 de la tarde a 9 de la noche, de lunes a viernes. Y de mi parte sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, puede hacérnoslas llegar a través del chat o en el apartado de preguntas y respuestas. Este es el momento. Maestro Enrique, por favor, puedes dejarnos tu pregunta, solamente es a través del chat y del apartado. Te agradecemos mucho. Maestro, y por ejemplo, quien se inscribe a este curso, ¿qué se va a llevar? Sí, gracias. Fíjense, aquí lo importante, este curso como tal, en 24 horas, vemos justamente desde cómo es la parte como tal de la contaminación del suelo, la parte de la gestión sobre todo, es muy importante, es decir, lo que ya vimos ahorita de el programa, cómo ingresarlo, a quién hay que ingresarla, los formatos, el contenido de los informes, cómo interpretar nuestros resultados, qué estudios necesitamos para saber si tenemos un suelo o no contaminado, de estos que ya hablamos, estudio de caracterización, métodos directos, métodos indirectos, y abordamos también de manera un poco sucinta, pero lo abordamos, las técnicas de remediación y las principales técnicas de remediación, tanto biológicas como físico-químicas y térmicas, y y el transporte. Esta parte también es bien importante, la de poder entender un poquito cómo se transporta, cómo se comporta el contaminante en nuestra matriz, ¿no? A veces es la matriz, siempre les digo que es la más compleja,
pero ya atendiendo y entendiendo estos conceptos que vemos en el curso, los entendemos de mejor manera y eso nos ayuda justamente a realizar nuestra propuesta de remediación justo a la medida del problema que nosotros tengamos. Muy bien. Bueno, David Oscar nos preguntaba cuánto es la duración, son 24 horas y el costo es de 4,500 pesos. También pueden enviarnos sus dudas a informes@minería.unam si desean recibir un poco más de información sobre las formas de pago o alguna inquietud que tengan administrativa. Ahí pueden eh, escribirnos para que con mucho gusto les apoyemos. Pues, ingeniero, parece que no hay más preguntas hasta el momento. El público de hoy ha sido está muy interesado, pero ha sido tímido. Entonces, pues sin más, les agradezco mucho el haber compartido conocimiento esta tarde con nosotros. Es importante recordarles que esta ponencia va a quedar alojada en nuestra fanpage Minería UNAM para que puedan consultarla y compartirla. Y también posteriormente será compartida en nuestro canal de YouTube. Ahí van a poder verla otra vez. Y bueno, pues no se queden con esta información, compártanla. No sé si usted tenga algo más que decir. Pues de la misma manera, justo hacerles la invitación. Es un curso con muy buena demanda. Hemos tenido mucho éxito. Este, eh, Justamente, insisto, es un tema bastante complejo el día de hoy abordarlo. Entonces, los invitamos justamente a que, digo, sabemos que 40, 50 minutos es muy poco tiempo para, para poder abordar de una manera extensa este tema, pero justamente por eso es que les hacemos la invitación al curso, ¿no? Y de verdad, eh, no se van a arrepentir. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro. Y también quiero agradecer al ingeniero Fernando Mesa por habernos apoyado esta tarde en nuestra transmisión. A nombre de la división y de nuestro jefe de división, vamos a hacerle llegar un reconocimiento por habernos apoyado en esta labor esta tarde. Y bueno, pues sin más, le agradezco a las más de 60 personas que se conectaron hoy con nosotros. Y por favor, no se queden con la información, compártanla. Y los esperamos con otro tema en octubre. Ahí estaremos hablando de centrales mini hidroeléctricas. Muchísimas gracias, maestro. Y bueno, despido la transmisión. Dejo también en el chat el correo por si desean escribirnos o realizarnos algunas preguntas o si están interesados en el curso. Ahí podemos resolverles las dudas. Muchísimas gracias y gracias nuevamente, maestro.